Vamos a orar. Señor Padre bendito, te damos gracias porque en este día nos permites estar aquí. Te pedimos que seas tú el que obre en nuestros corazones, en nuestros oídos, Señor, y que la palabra que este día escuchemos y compartamos sea porque así lo has decidido, Señor, que quede grabada en nuestro corazón, en nuestras mentes, Padre, pero que también podamos compartirlo con la gente que está allá afuera, Señor, que no te conoce. Lo ponemos en tus manos, Padre, y las personas que todavía están por llegar, apresura sus pasos, Señor, los que estamos aquí, pon en nuestro corazón el deseo de aprender más de ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Tomen su lugar, hermanos. Gracias. ¿Cómo están, hermanos? ¿Así con ese ánimo? Bien, gracias a Dios, amén. Buenos días, hermanos. El día de hoy nos encontramos en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Hemos dado lectura a los versículos del 29 al 32. Esta historia también la podemos encontrar en Mateo 12, 38 al 42. Y Mateo nos da más contexto de esta historia. En Mateo se hace mención que Jesús está con un grupo de escribas y fariseos, y son ellos los que están interrogando a Jesús. Lucas dice que la multitud crecía, que era una multitud grande. Me gusta creer, hermanos, que Jesús empezó esta historia con los fariseos y los escribas, y la gente escuchó y dijo, se está poniendo interesante este debate, vamos a escuchar. Entonces, por eso Lucas pone que la multitud crecía. Es lo que me gusta creer. En ambos relatos, los oyentes solicitan a Jesús una señal, una prueba de que Él era el Mesías, de que era el Cristo, que era el Hijo de Dios. Pero tomemos un momento para reflexionar, hermanos. ¿Quién habrá pedido la prueba? ¿El pueblo o las autoridades de la iglesia? Si pensamos que fue el pueblo tenía miles de pruebas porque habían visto a Jesús hacer muchos milagros. Pero si las autoridades de la iglesia pedían la prueba, era por algo, porque ya tenían en su corazón el deseo de matar a Jesús, porque veían que era una amenaza, un riesgo, además de que veían que Jesús tenía poder de convocatoria. La gente lo escuchaba y practicaba las enseñanzas que Jesús les decía. Pero hermanos, ¿qué es una señal? Según la Real Academia Española, el diccionario dice, cosa que natural o convencionalmente representa o indica algo. O sea, ellos querían algo que les dijera, un letrero enorme, luminoso, que dijera, este es el Cristo, cosa que no iba a suceder. En el griego original, Lucas utiliza una palabra muy especial que es semeión. Significa milagro, señal o signo. Esto quiere decir que la audiencia que estaba escuchando a Jesús le estaba pidiendo otro milagro. Cuando estaba preparando este mensaje, hermanos, mi cara era de incredulidad. Dije, ¿vieron a Jesús convertir el agua en vino? ¿Vieron a Jesús que los ciegos vieron? Los cojos caminaron, los muertos se levantaron y le pedían otra señal. Vieron que multiplicó los panes y los peces y aún así querían una señal mucho más extravagante de lo que ya les había enseñado. Esto nos lleva al primer punto de esta mañana. Su señal era una señal de incredulidad. Recordemos la escena. Jesús está entre un grupo que por este momento lo vamos a dividir en dos. Por un lado están las personas que afirman que Jesús expulsa y tiene poder por Belcebú. O sea que su poder es de Satanás. Y él les contesta en versículos anteriores a la lectura que hicimos, eso no puede ser, una casa dividida no puede gobernar. Y Jesús los deja callados. El segundo grupo es el que le está pidiendo una señal.
Pero esos que le piden una señal, hermanos, no es porque creen en Jesús, es más bien porque no quieren comprometerse. Quieren seguir probándolo y ver sus milagros para ver si pueden creer en Él. Y Jesús les responde con el versículo que está en pantalla. ¿Me ayudan a leerlo? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Como siempre, Jesús directo. Si no estás conmigo, estás contra mí. Y si no estás conmigo, estás fuera del reino de Dios. Hoy en día, hermanos, es muy común mantenernos al margen y no comprometernos. Es bien fácil. El mundo quiere que aceptemos las opiniones que se nos dan, llámense como se llamen. Budismo, taoísmo, los maometanos. El chiste es no aceptar lo que la Biblia dice, que es en lo que nosotros creemos. Jesús quiere que entendamos algo con estas palabras. Si no estás completamente entregado a Él, simplemente no estás con Él. No puedes mantenerte al margen cuando se trata de Jesús, ni puedes esperar más tiempo para decidir si estás con Él o no. Los que pedían otra señal eran de ese tipo. No querían estar con Él, pero querían seguir beneficiándose de los milagros que Jesús hacía. Su petición no era sincera, era para tentar a Jesús, para hostigarle. El problema de esos hombres era que simplemente no querían creer. Los delataba su incredulidad. Por eso es una señal de incredulidad. El segundo punto, hermanos, es que querían una señal definitiva. La audiencia que escuchaba a Jesús solicitaba una señal única y verdadera que los hiciera creer. Jesús les contesta con la mención de Jonás. La única señal que vas a tener es la que tuvo el profeta Jonás. En este momento Jesús introduce una de las figuras más conocidas de la historia de Israel, lo que nosotros conocemos como uno de los profetas menores. Lucas se expresa de esta manera: igual que Jonás, profeta enviado desde lejos para predicar la conversión a los habitantes de Nínive, Jesús se presenta a la generación que está con él, que le atribuye hijo de hombre, y no hace ni referencia a su resurrección, como lo hace Mateo o como lo hace Juan en algún momento, ni a su segunda venida, sino al ministerio terrestre que Jesús tiene. Jesús viene de lejos, en el sentido de que es un profeta enviado por Dios, como Jonás, pero es mucho más grande que Jonás. La única señal que se le va a dar a esa generación que vivió con Jesús fue la predicación misma de Jesús. Los habitantes de Nínive que hicieron caso a la predicación de Jonás cambiaron de vida por completo. Cuando llegue el día del juicio final, esas personas que eran malvadas y que estaban a punto de destruirlas, son los que van a decir a nosotros que somos seguidores de Cristo, pero no fieles seguidores de Él, ellos van a poder juzgarnos. ¿Se imaginan, hermanos? Que alguien que fue, dice la Biblia, peor a nosotros, nos pueda juzgar por no creer en Jesús. Los hombres de esa generación, y solo estamos hablando de la generación de Jesús, hermanos, no han querido reconocer la auténtica sabiduría de Dios y su proclamación salvadora. Los habitantes de Nínive eran idólatras, paganos, violentos, no conocían a Dios, pero solo escucharon. Solo escucharon a Jonás decir que Dios los iba a destruir y se arrepintieron. No necesitaron señales, no necesitaron decirle a Jonás, si de veras vienes de Dios, muéstranos una señal. Creyeron solo porque escucharon. Se cubrieron de ceniza, se arrepintieron y volvieron al camino de Dios. Caso contrario a los judíos que le pedían a Jesús una señal y aparte lo culpaban porque no les había dado suficientes señales como para creer que era el Mesías. Jesús les explica a esa generación que personas más inteligentes y malvadas como los ninivitas creyeron con menos evidencia y con menos pruebas.
Y también les contesta Jesús en Lucas 7, 33 al 34. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decías, demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre, que es Jesús, come, bebe, y decís, este hombre es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Es decir, que a nadie tenían contentos. Juan el Bautista, porque trataba de seguir los preceptos de Dios. Jesús, porque no hacía acepción de personas y convivía con los gentiles. Por eso es una señal definitiva. Ellos querían algo que pudieran ver y creer. También pedían una señal de responsabilidad. La siguiente mención que Jesús les hace es la de la reina del sur, que se hace mención a la reina de Saba cuando fue a conocer a Salomón. La reina de Saba, hermanos, no tenía por qué ir a conocer a Salomón. O sea, la fama de Salomón era tan grande que dicen los sabios que han estudiado las escrituras que la reina viajó 1,600 kilómetros para conocer a Salomón. Y no se fue en jet privado, no andaba en limusina o en avión de primera clase. Se fue en una caravana con camellos, animales, sufriendo las inclemencias, que la mayor parte del lugar por donde pasó era desierto, y aún así fue a conocer a Salomón. ¿Por qué? Por la palabra, por lo que había escuchado. Ella no había visto ni había conocido a Salomón, pero era tanto su deseo que viajó. Por eso Jesús les dice, ella también en el juicio final va a poder juzgarlos antes que todos los escribas y fariseos conocedores de la ley. La reina de Saba venía de un país idólatra, pagano, viajó sin ser invitada, que en esa época era mal visto, aunque fuera una reina. Creyó en los rumores y las noticias que llegaron de boca en boca a su país sobre la sabiduría de Salomón, pero más importante, cuando conoció a Salomón, creyó en su palabra, creyó en lo que vio. Por eso ella puede decirnos y puede levantar el dedo para acusarnos, y es lo que Jesús nos quiere enseñar. Esos mismos paganos, hermanos, serán los que nos condenen. Los que condenen a los representantes de esa generación que Jesús dice, pero que se aplica perfectamente a la nuestra. Un aspecto importante es que no se debe pasar en alto que en este episodio que nos cuenta Lucas, hermanos, la salvación es universal. Habla de los ninivitas, habla de Salomón y solamente menciona a esas dos personas que no eran judíos y que creyeron por la palabra. Pero, ¿en qué sentido debe entenderse que Jesús dice, hay algo aquí más grande que Jonás y hay algo aquí más grande que Salomón? Bueno, estas dos figuras se representan porque Salomón era rey y Jonás era un profeta. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Que Jesús es rey, profeta y sacerdote. Así es. Por eso se dice, aquí tienes algo que estás viendo, que soy más que un rey, el rey más grande que ha tenido la historia en cuanto a sabiduría, y soy más grande que Jonás, que su fama ha pasado por todo el mundo porque vivió dentro de un pez gigante 3 días. Por eso, estos dos títulos se aplican a Jesús. Si lo vemos en retrospectiva, no solamente se presenta como rey, profeta y sacerdote, sino también como hijo de David, heredero del trono, y los evangelios lo mencionan como hijo de Dios. Cualquier lector de Lucas puede darse cuenta que sí, es mucho más grande que cualquier profeta y cualquier rey que pueda decirnos la Biblia. Viene desde lejos para predicar a esa generación y a la nuestra. El mensaje no se agota ahí, hermanos, podemos seguir explorándolo, pero tiene validez para esas generaciones y para las nuestras. Sobre todo porque hay momentos de la historia en que la creencia se desvía, porque aparece alguien que se dice el Mesías, porque aparece una nueva secta, porque ahora descubrieron el manto sagrado, porque ahora tienen las astillas de la cruz y la fe se va desviando.
La credulidad, que nosotros creemos en todo eso, hermanos, es tan frecuente en estos siglos y en los siglos pasados, pero no es más un ejemplo de la generación malvada que Jesús menciona al principio. Y eso va a ser parte de la existencia humana y de la existencia cristiana. Entonces, ¿qué debemos pedir? Una señal activa, viva y eficaz por medio de la fe. No necesita señales, hermanos, y mucho menos nosotros que tenemos la Biblia, pues debemos pedir una señal. No necesitas más señal más grande que la resurrección de Jesús. ¿Qué otro profeta, qué otra persona se ha dicho resucitó de entre los muertos y tendrá una segunda venida? Solo Jesús. Es la señal más grande. Y ustedes me van a decir, pero es que se ha cuestionado por años si fue o no fue cierto que resucitó. Yo les contesto con la Biblia, hermanos. Si no resucitó, ¿por qué el Sanedrín le dijo a los soldados de la tumba, di que los apóstoles robaron el cuerpo? Porque ellos tenían que demeritar el milagro. Y esa para mí es la prueba más grande. Si el propio Sanedrín dijo, miente, es que sí pasó. Jesús ya había dicho en Mateo 12:40, que es el pasaje paralelo al que estamos estudiando, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, nos queda claro que la señal más poderosa que nos dio fue regresar de la muerte, tal y como Jonás regresó del pez. Si esta señal no convenció a los líderes de la iglesia, hermanos, nada iba a convencerlos, nada. ¿Por qué la generación malvada de la época de Jesús y de la nuestra no podemos ver la señal? ¿Alguien sabe? Por el pecado. Jesús nos lo explica, hermanos. No lo puedes ver porque no quieres creer. La razón por la que nos quedamos indecisos y nos negamos a comprometernos no es por falta de pruebas, no es porque la evidencia no sea convincente. El problema está en nosotros. El que es luz se ha puesto en lo más alto para que podamos verlo, que es Jesús. La luz de Jesús brilla. Su resurrección brilla para nosotros. Pero a veces nosotros no queremos verlo, aunque lo sepamos. Porque estamos en la oscuridad. Y no podemos decir, es que mis papás no me llevan a la iglesia. O es que mis papás no me dicen que lea la Biblia. Es que tengo mucho trabajo. Es que tengo mucha tarea. Es cuestión de nosotros. ¿Qué está interfiriendo con nuestro compromiso, hermanos? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Un novio? ¿Una novia? ¿La escuela? ¿La juventud porque la quieres disfrutar? ¿La vejez porque ya no tienes fuerzas? Tú pon el nombre de lo que te aleja de Dios. Yo ahorita solo les pongo ejemplos, pero cada uno sabe lo que nos aleja de Él. Si leemos detenidamente el capítulo 11 de Lucas, hermanos, podemos ver que hay una relación directa entre todos los temas que se tocan. Jesús nos presenta una especie de debate con la pregunta y la respuesta, pero siempre en todo el capítulo 11 se cuestiona la autoridad de Jesús. Esta colección de enseñanzas las ha agrupado Lucas en torno a que si Jesús tiene poder por el cielo o por el otro lado. Todos le exigen una señal. Se lo preguntan en el versículo 16, danos una señal. Y hasta el versículo 29, Jesús le responde, solo la señal de Jonás es la que tendrás. Esa era la clase de cosas que la gente le exigía a Jesús para probar que era el Mesías. No se daban cuenta que la señal era Él. Cuando Salomón era rey, la reina de Saba reconoce su poder sobrenatural y vino de muy lejos
para beneficiarse de ella. Cuando Jonás predicó a los habitantes de Nínive, reconocieron la auténtica voz de Dios en Jonás. El día del juicio, los ninivitas y la reina de Saba podrán levantarse para dar testimonio en contra de los judíos, que eran los que decían que seguían a Jesús. Porque ellos, la generación de Jesús, tuvo una oportunidad muy grande y maravillosa. ¿Alguien se imagina cuál es, hermanos? Ver y convivir con Jesús. Yo la verdad, hermanos, es que les tengo envidia. Porque ellos pudieron verlo, pudieron tocarlo, pudieron aprender de él directamente. Pero la condenación viene en proporción. Si ellos tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús y aún así dudaron, que el Señor se apiade de ellos. El privilegio y la responsabilidad van siempre de la mano. Y aquí es donde nos ponemos un poco severos, hermanos. Vamos a considerar dos de nuestros mayores privilegios que tenemos en esta época. Privilegio número 1. Alce la mano quien trae su Biblia impresa. Alce la mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amén. Alce la mano quien trae su Biblia electrónica. ¿Pueden ser? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ahora alce la Biblia, alce la mano quien tiene acceso a una Biblia en este momento. Así no importa que sea impresa, digital, la mayoría. Muy bien. Todos tenemos a nuestra disposición una Biblia, la palabra de Dios. ¿Alguien sabe cuánto se ha pagado porque esto llegue a nuestras manos? Y no me refiero a cuánto les costó. ¿Cómo, hermano? Vidas, sangre. Se ha pagado un precio muy alto para que llegara hasta nosotros, inclusive la vida del Mesías. Los traductores de la Biblia, si tienen su Biblia y van a el nombre correcto es a la portada. Esta es la portada. ¿Quién dice que la tradujo? Antigua versión ¿de quién? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y supongo que la mayoría de los que estamos aquí lo conocemos. Bueno, yo espero que sepan este dato, hermanos, pero ellos se libraron de la hoguera solo porque pudieron escapar antes de que la Inquisición los atrapara. Y ellos fueron los traductores de la Biblia. Ellos tuvieron suerte porque pudieron escapar. Hay otro personaje no tan conocido que se llama Julianillo Hernández. ¿Alguien lo había escuchado? ¿No? Julianillo Hernández, hermanos, se va a escuchar feo, pero era un contrabandista. Y no contrabandeaba sustancias tóxicas o algo así. Contrabandeaba la Biblia. Se disfrazaba como vendedor de mulas. Llevaba barriles y los barriles no eran la comida de los animales, eran Nuevos Testamentos. Fue uno de los personajes que introdujo el Nuevo Testamento en España. Y por él se llegó a conocer en casi toda España la versión del Nuevo Testamento. Desgraciadamente, él no tuvo tanta suerte como los que menciona la Biblia. Él fue torturado. Le deslocaron cada uno de los miembros del cuerpo para que dijera a quién le había entregado los Nuevos Testamentos. Perdón, hermano, yo también que soy muy sensible. Pero no lo dijo, hermanos. Prefirió callar y morir antes de hablar. En los países de habla española, hermanos, como el nuestro, la Biblia es considerada un clásico. ¿Alguien sabe qué es un clásico? Fuerte, hermanos. Más o menos, hermanos. Se los dice una bibliotecaria. Un clásico es un libro del que muchos han oído hablar, pero pocos han leído. Alce la mano, ¿quién ha leído El Quijote?
5. Alce la mano, ¿quién conoce el Quijote? Aunque no lo haya leído. Una prueba. Todos hemos escuchado hablar del Quijote, pero pocos lo hemos leído completo. Eso es un clásico, un libro que se conoce, pero que nadie ha leído. Tenemos el privilegio de poseer una Biblia y ahorita tenemos la ventaja de qué versión quieres. La nueva versión actual del lenguaje, la Dios habla hoy, la de Jerusalén, la Thompson. Y yo les digo, ¿cuántas Biblias tienen en promedio en su casa? Vamos a decir 3, familia promedio. ¿Cuántas han leído? Los invito a que veamos esta diapositiva, hermanos. ¿Recuerdan lo que les dije de los privilegios versus responsabilidad? Bueno, este es un mapa, hermanos, de una asociación que hace la investigación de dónde está prohibido tener una Biblia y lo divide en tres categorías. Primero, lugares difíciles o peligrosos de obtener, que están en anaranjado. 2, lugares ilegales o muy restringidas, donde deben sacar un permiso para leerla, o sea, no están de libre venta, que son los que están como en cafecito. Y 3, lugares donde están estrictamente prohibidas y solo son disponibles mediante contrabando encubierto, que son los que están en negro. Les dije que teníamos un privilegio. Alguien tiene hasta 20 Biblias en su casa. Hay lugares de este mapa que si tienen una hoja de la Biblia, toda la familia es ejecutada. El mapa es de una página que se llama La Voz de los Mártires, por si alguien quiere investigarlo. Es una historia muy cruda, hermanos. Que en pleno siglo XXI, en el año 2025, todavía no podamos tener la libertad de poseer un ejemplar de la Biblia. Qué triste. Teniendo al alcance de nuestra mano la bella y verdadera palabra de Dios, la tengas escondida en un rincón de tu casa, la tomes solo los domingos y le hagas, porque ya es domingo y hay que llevarla a la iglesia. O si bien les va, a la mayoría de la gente que la tiene abierta en su casa, para que todos vean que tienen una Biblia, pero siempre es la misma página en la que está abierta, porque no se lee. Considero que para este mapa, hermanos, no es necesario agregar más. Privilegio número 2. ¿Alguien sabe qué es la libertad de culto? ¿Qué es? Que podemos decidir qué religión tenemos. ¿Alguien más? Es un privilegio, pero es un derecho fundamental, hermanos. Un derecho constitucional, una garantía individual, incluso es un derecho de los niños tener una religión. Disfrutamos de la libertad de culto. Lo consideramos un derecho y un privilegio que también ha costado muchas vidas. Pero alguien dice de manera humorística que la libertad de culto es decidir no ir al culto. Ese también es un privilegio, hermanos, del que vamos a dar cuenta cuando estemos frente a Dios. Nuestro segundo privilegio. Les presento otro mapa, pero este, hermanos, es un mapa más conciso. Es un mapa de los países donde es peligroso, es un delito ser cristiano. Está prohibido. Y en la mayoría de esos lugares está penado con la muerte. No investigan, no preguntan. ¿Eres cristiano? Hasta ahí. No sé ustedes, hermanos, ya les dije yo que soy muy sensible.
Pero cuando estaba haciendo la investigación para este mensaje, me puse a llorar. Me puse a llorar, hermanos, y no se los comento por vanagloria, por hacerlos sentir mal, por presumirles. Se los comento por dos motivos. Por todos nuestros hermanos en Cristo del mundo que sufren persecución, tortura y muerte por decir en lo que creen. Y segundo, por lo malagradecidos que somos. Nosotros los que estamos aquí. Porque teniendo la oportunidad de leer, de cantar, de alabar a nuestro Dios, de memorizar su palabra, preferimos, y sí, esta es la palabra correcta, preferimos no hacerlo. ¿Alguien puede decir qué celebramos en agosto en la Iglesia Nacional Presbiteriana? El mes de la Biblia. Ironías de la vida, hermanos. En México tenemos todo un mes para celebrar y decir que somos cristianos. Todo un mes para leer la Biblia, para memorizarla, hacemos concursos, memorizamos textos. Pero se acaba agosto y la Biblia regresa a su lugar. Después, todo el año, 11 meses, no tenemos un momento para leerla, mucho más importante para guardarla en nuestros corazones. En resumen, hermanos, si una persona tiene a Cristo, tiene la palabra de Cristo, estamos en la iglesia de Cristo y es heredera de todos los privilegios que Él nos ha dado, si poseyéndolos no los usamos y los rechazamos como lo hicieron los judíos que rechazaron a Jesús y le pedían señal, ¿cómo responderás ante Dios cuando te pregunte, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? Con la vida que tuviste. Eso respondan ustedes, hermanos, y espero que se lo lleven a casa. Por un momento pensé en titular este mensaje con una frase muy común. Estás viendo y no ves. Yo le pondría, estás viendo y no crees. Al final decidí ponerle la única señal. Porque la única señal que necesitamos es creer que Jesús resucitó. ¿Qué señal buscas, hermano? ¿Qué señal quieres? ¿Que Dios te hable? ¿Que se abra el cielo y te señale? Hermano, tienes una vida. Estás hoy aquí. Estás compartiendo la palabra de Dios. Sabes que Cristo murió por tus pecados, te perdonó y los lavó. Hay una forma de llegar a Él. Esa es la señal. El hecho de que tengas una Biblia en tu casa, el hecho de que como ciudadano e individuo puedas alabar a Dios sin trabas, es una señal. Vemos aquí que Jesús usa dos ejemplos del Antiguo Testamento. Ambas apuntan a personas gentiles como prueba de fe y arrepentimiento. El oír y saber acerca de Dios, su palabra, su muerte y su resurrección es nuestra responsabilidad y crea una responsabilidad en nosotros. No puedes decir que no tienes suficientes señales. No necesitas otra señal para comprobar que Dios está aquí y está en ti. Que Jesús es el Cristo. Tienes la creación, obra de sus manos. Que gracias a Dios abres los ojos y puedes admirarla. Tienes una iglesia. Tienes la palabra de Dios. La falta de fe no es por falta de evidencia. La fe es una decisión, un acto de voluntad, no de mente. Creer involucra tu mente, tus emociones, pero más importante, tus actos. Así que como dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Estás escuchando a Dios, hermano? ¿O su voz se pierde en el ruido ensordecedor, pero seductor del mundo? Porque es más fácil escucharlo de allá afuera que escuchar lo que Dios dice. Para escuchar la voz de Dios, tienes que bajar el volumen
tienes que orar, tienes que escucharlo a Él y decir, sí Señor, heme aquí, envíame a mí. Cierren sus ojos. Señor Padre bendito, te damos gracias. Gracias porque nos permitiste escudriñar tu palabra, leerla, Señor, y porque eso es un privilegio. Gracias porque nos permites poder vernos cada domingo, abrazar a nuestros hermanos, saludarlos, Señor, y no tener el miedo de escondernos. Que este mensaje llegue al corazón de quien debe llegar, Señor, que nos haga recapacitar. Que seas tú la luz que entre en nuestro corazón, Señor, y que se refleje en nuestros ojos. Que seas tú el que hable a través de nosotros, Señor. El que nos haga entender que si hemos nacido aquí es porque tú nos has dado ese privilegio. Porque podemos leerte, podemos alabarte, podemos gozarnos. Pero sobre todo, Señor, podemos aprender de ti. Te pedimos que este mensaje llegue a las personas que deben llegar y seas tú el que reine en nuestros corazones. Lo ponemos todo en tus manos, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.